Buenas tardes, amigas y amigos, bienvenidos y bienvenidas a Tercer Debate, una iniciativa de los medios legislativos. En el tema de hoy vamos a pasar revista al proyecto de reformas al Código de la Democracia. Esta iniciativa que se encuentra en suspenso su discusión acá en el seno de la legislatura. Bienvenidos y bienvenidas, esto es Tercer Debate. Y para conocer detalles respecto de este proyecto de reformas, ya nos acompaña el asambleísta Franklin Samaniego. Franklin Samaniego, doctor en jurisprudencia, asambleísta por la provincia de Pichincha por la Revolución Ciudadana, presidente del Grupo Parlamentario por la Garantía de los Derechos de Niñas, Niños, Adolescentes y Jóvenes, integrante de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado. Y para completar esta discusión conoceremos la visión desde la otra orilla por parte del asambleísta que nos acompaña, Fernando Callejas. Fernando Callejas, arquitecto, exalcalde de Ambato, asambleísta por la provincia de Tungurahua por el movimiento Creo, integrante de la Comisión del Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa. Lo dicho, en el Pleno de la Asamblea Nacional se encuentra en suspenso el debate del proyecto de reformas al Código de la Democracia, pero a inicios de semana el presidente del Tribunal Contencioso Electoral, Arturo Cabrera, presentó un diálogo respecto de este proyecto de reformas. ¿Cuáles fueron sus declaraciones? La vamos a revisar en el siguiente video. Tras la suspensión del segundo debate del proyecto de reformas al Código de la Democracia, continúan los criterios y observaciones de distintos sectores. El presidente del Tribunal Contencioso Electoral mantuvo una reunión con el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, Patricio Donoso, para argumentar sobre lo que dice es primordial aprobar antes de las elecciones del 2021. Por impartir justicia con los niveles de excelencia que establecen la Constitución, la ley, así como también los convenios internacionales. Por otra parte, un grupo de dirigentes barriales del sur de Quito llegó a la Asamblea para entregar una serie de observaciones a las reformas al Código de la Democracia. Ellos piden que no se eliminen los distritos electorales. Debido a que la vieja y la nueva partidocracia y varios políticos por sus intereses, sin vivir, sin cumplir el requisito legal de que hayan vivido en algún determinado momento, se inscriben como candidatos. Y los partidos políticos, la vieja y la nueva partidocracia, generalmente pone como candidatos en los sectores populares a reinas de belleza, personajes de farándula y otra gente que no nos representa. Tendrían a representarnos gentes que ni siquiera conocen las necesidades que nosotros tenemos. Y proponen la implementación de un sistema de impugnación ciudadana. Porque no puede ser que solo los dueños de los partidos políticos tengan el privilegio de objetar las candidaturas de una determinada persona. De su parte, la presidenta de la Comisión de Justicia precisó que hay que profundizar el debate en el Pleno debido a la complejidad de los temas de discusión. Todos estamos conscientes que debemos revisar el tema del gasto electoral, el tema de financiamiento de campañas políticas. Yo creo que hay que debatir el tema de la participación de la mujer, la paridad en los procesos electorales. Para la aprobación de las reformas al Código de la Democracia se necesitarán mínimo 70 votos. La propuesta deberá estar aprobada hasta noviembre de 2019, considerando el tiempo adicional que tomaría una posible objeción por parte del Ejecutivo y la publicación en el registro oficial, pues la Constitución prohíbe realizar reformas legales en materia electoral durante un año antes de la celebración de nuevos comicios. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Siga Tercer Debate por Televisión Legislativa Canal 42 en Quito, la radio de la Asamblea Nacional en todo el país, en Facebook por TV Legislativa y en la web en vivo.asambleanacional.gov.es.
Bien, amigas y amigos, allí observábamos algunos elementos que constituyen este proyecto de reformas al Código de la Democracia que está en discusión, insistimos una vez más, acá en el Pleno del Legislativo. Vamos a saludar con nuestros invitados. Asambleísta Franklin Samaniego, gracias por estar con nosotros en los medios legislativos. Muchísimas gracias, siempre un gusto compartir con ustedes, agradecer también la posibilidad de poder cruzar y razonar sobre algunas ideas sustanciales en torno a este tema que parecería que es ajeno a la ciudadanía. Yo creo que es un tema muy cercano a la ciudadanía y sumamente gustoso de poder compartir nuevamente, como señalo, este espacio. Claro que sí. Asambleísta Fernando Callejas, igualmente, gracias por estar con nosotros en el programa Tercer Debate. Muchas gracias por la invitación, Ricardo. Un saludo cordial a Franklin, a todos los ciudadanos que ven este programa, y efectivamente es un tema muy importante que hay que debatirlo en este programa y ojalá en la Asamblea Nacional, porque ya escuchamos voces de que todo está bien, todo está lindo y nada hay que cambiar. Yo no estoy con esa tesis. Muy bien, empecemos entonces. Que ojalá se discute este proyecto de reformas. Mucho se ha dicho en cuanto a plazos que el Legislativo tiene que aprobar este proyecto de reformas al Código de la Democracia hasta noviembre de este año. ¿Por qué, asambleísta Samaniego? Bueno, existe, de acuerdo a la Constitución, la prohibición de que un año antes de que haya un proceso electoral se haga una reforma que cambie las reglas del juego. Pero yo creo que debemos señalar que no es que la Asamblea no ha debatido. La reforma al Código de la Democracia es una reforma que la procesamos en la comisión de la cual yo soy parte. Comisión de Justicia. Y este informe fue aprobado para el segundo debate el 27 de diciembre del año 2017, luego de haber procesado 37 proyectos de ley. 37 proyectos de ley que nos dieron como una posibilidad de un borrador de informe para segundo debate. Ese es el informe ya para segundo debate. Este es el informe para segundo debate que fue o es materia del debate en el Pleno de la Asamblea Nacional en virtud de lo que determina la ley. Ahora, luego de hacer esta precisión que me parece sustancial, porque parecería que a último momento se está iniciando un debate, hemos concluido y hemos caminado todo el proceso que determina la Constitución y la ley, y ahí debemos que plantear también el respeto a la normativa legal. Da la casualidad que en los últimos días se presenta algunas observaciones, se señala. Estas son algunas observaciones, 400 páginas de 3 proyectos que dicen que no son proyectos ahora, que son observaciones, venidas desde el Consejo Nacional Electoral, desde el Tribunal Contencioso Electoral y desde uno de los consejeros del Tribunal Contencioso, del CNE. Son dos informes entonces del Consejo Nacional Electoral, denominado bloque de mayoría, que lo encabeza la presidenta Diana Tamaint, con el otro de minoría, que también se denomina por parte de Enrique Pita. Y el otro por parte del Tribunal Contencioso Electoral. Son 3 proyectos que llegaron, que se resumen en estas pequeñas 400 páginas que son más que el mismo Código de la Democracia. ¿Y a dónde quiero ir yo? Únicamente para abonar en el debate. Yo creo que hay 3 cosas sustanciales que debemos responderle a la ciudadanía. El sentido de las reformas, ¿no es cierto?, que me parece sustancial. El segundo, el momento político en el que se está planteando las reformas. Y el tercero, lo sustancial de la parte estructural. ¿Qué es lo que queremos? ¿Cuál es el objetivo? ¿Queremos fortalecer la democracia, fortalecer la institucionalidad, hablar de procesos administrativos fuertes, de herramientas democráticas fuertes? ¿O cuál es el objetivo que tenemos en este momento? Yo creo que clarificando ese objetivo vamos a poder afinar el sistema democrático que queremos, ¿no es cierto?, y las herramientas con las que vamos a poder implementarle el mismo. Antes de pasar a desmenuzar, asambleísta Fernando Callejas, vamos por este segundo punto. ¿Es el momento para aprobar este proyecto de reformas al Código de la Democracia cuando estamos ya a puertas de un año electoral, si así se quiere, el 2020? Y claro, en esta materia, en el Código de la Democracia, señala que un año antes de las elecciones no se pueden efectuar cambios. Mire, Ricardo, estamos en el momento oportuno para introducir las reformas necesarias al Código de la Democracia. Si bien es cierto lo que señala el asambleísta Samaniego, que esto se viene discutiendo desde el año 2017, y yo me acuerdo también acá hubo un primer debate de este Código de la Democracia, si no me equivoco, en los primeros meses del 18,
creo yo que fueron en esas hasta fechas. enero del 2018 cuando se suspendió el segundo debate. En todo caso, pues se ha retomado el tema y nosotros de manera responsable tenemos que obviamente introducir las reformas necesarias para que el país viva una plena democracia. Porque acá yo he recibido con el debido comedimiento un oficio, una carta que nos enviaron desde la Revolución Ciudadana a los diferentes asambleístas y yo he dado lectura a ese documento. Y ahí pues en pocas palabras lo que se dice es que todo está bien y que no es el momento político para introducir ninguna reforma en el Código de la Democracia. Y yo digo, no es así, porque además tenemos la experiencia de lo que ha sucedido. Por un lado, en las últimas elecciones de febrero del 2018. Y por otro lado... Bueno, esa fue la consulta popular. Las últimas elecciones fueron en este año, las elecciones seccionales. Sí, claro. La consulta popular y las elecciones seccionales en febrero del 2019. Y por otro lado, este escándalo pues que no podemos dejar de analizar y conocer de lo que se conoce inicialmente como arroz verde y ahora ya se conoce como los sobornos 2012-2016. Respecto del financiamiento a las campañas electorales. Respecto al financiamiento de las campañas electorales, entonces nosotros aquí tenemos que decir todo está bien y no ha pasado nada y mirar los ojos hacia otro lado y decir que el momento político no amerita ninguna reforma, porque el país está crispado políticamente. No, señor, tenemos que sintonizar, aquí voy a usar una palabra que mucho usan los asambleístas en esta Asamblea Nacional, tenemos que sintonizar con los ciudadanos, tenemos que salir a territorio y a trabajar en territorio. Salgamos pues a las calles y veamos qué es lo que dicen los ciudadanos, si están contentos con lo que ha pasado en las últimas elecciones, si están contentos con 80,000 y más candidatos, con 270 movimientos políticos. Eso de alguna manera hay que reformar y analizar, para eso estamos aquí en la Asamblea Nacional. Y yo le pediría al presidente de la Asamblea Nacional, de la manera más comedida, trabajemos más en serio, pues. ¿Cómo podemos para retomar ese tema y otros temas? Pues, ¿Para Ricardo, que les alcance el tiempo? Para que nos alcance el tema y para que en base a una discusión seria, objetiva, recogiendo el sentido de los ciudadanos ecuatorianos, entremos a tener un Código de la Democracia que evite abusos por parte de autoridades, por ejemplo, que no tienen que renunciar para ir a una nueva elección para la misma dignidad, y hacer mal uso de todo el aparataje político que tienen en sus manos para reelegirse, transparentar los aportes a las campañas electorales. Vamos a ir desmenuzando, asambleísta. Pero en definitiva, con esto concluyo, Ricardo, es necesario analizar el Código de la Democracia e introducir las reformas que sean necesarias y que amerita que sean reformadas. Asambleísta Samaniego, el Consejo Nacional Electoral, con Diana Tamainas a la cabeza, ha mencionado que entre otros aspectos lo que se busca es cambiar el método de asignación de escaños, el método de Hond al método de Webster. Es uno de los planteamientos. Segundo, la eliminación de las circunscripciones territoriales. Estos aspectos son de forma como en algún momento lo mencionó la misma presidenta de la Comisión del CNE. Bueno, creo que hay que retomar nuevamente el sentido de la reforma. Ese es el primer punto. Si nosotros queremos hacer una reforma coyuntural y no atacar los temas estructurales que lo ha señalado Fernando, me parece que sería una irresponsabilidad. Porque lo que estamos haciendo es responder a una coyuntura para ajustar un tema. Me van a decir, sí, siempre se lo ha hecho, 20 años de todos los procesos democráticos desde cuando regresamos al Estado, en virtud del cual se puede elegir y ser elegido, y los procesos que han determinado la implementación de casi todos los métodos hasta la presente fecha. Y cada vez que hay una problemática compleja, lo que hacemos es buscar la manera de cómo cambiar los métodos y cómo cambiar algunas reglas del juego que sí me parecen que son importantes, pero que hay temas sustanciales. Yo concuerdo, el tema de la transparencia. Al parecer, en este informe no se ha analizado a profundidad los elementos que se plantearon. Por ejemplo, aquí hay temas en donde sí nos hablan sobre la imposibilidad de participar cuando uno es candidato sin pedir una licencia. Eso está ya recogido en este tema. Y muchas de las cosas que se están planteando están recogidas aquí. Pero ahora el debate en el primer informe, el informe para segundo debate. Sí, exacto. Y
En este momento, ¿a qué se está reduciendo el debate? El debate se está reduciendo al método y el debate se está reduciendo a las circunscripciones electorales. Yo creo que hay temas medulares y nuevamente digo, concuerdo con Fernando, el tema de la transparencia. Aquí se está determinando, luego de un análisis que se realizó en la Comisión de Justicia, la corresponsabilidad de los candidatos, por ejemplo, con los responsables financieros. En la actualidad, ya no solo el responsable financiero. En la actualidad el responsable financiero es el que responde por todo el tema del manejo de la campaña electoral, los recursos, etcétera, y sin que los candidatos, que son casi siempre los que manejan los recursos, los aportes y tienen la relación directa, no tengan responsabilidad legal. Eso ya está recogido en el informe para segundo debate. ¿Lo incluyó ahora ya la comisión? Está recogido aquí en el informe para segundo debate. Ahora, yo sí creo que cuando hablamos de transparencia, tenemos que hablar de una transparencia no como la que plantea este gobierno, ¿no? En virtud de unos diálogos que incluyen a unos y excluyen a otros. Una transparencia en un sentido y no en otro. Si hay que transparentar todos los procesos electorales y cómo se ha venido manejando en el tema económico. En la última campaña electoral, campañas millonarias para la alcaldía y para la prefectura de Quito y de Pichincha, que hasta el momento yo estoy pidiendo información que se nos transparente también los datos de cómo y cuántos recursos se realizaron. Aquí habían ingentes cantidades de material puesto, de propaganda puesto en todo Quito y en todo Pichincha. ¿Pero por quién? ¿Financiado por quién esa campaña? Esa es la idea, la información. Creo que ¿De quién sospecha usted? Hay que dar un salto. Yo he revisado las propuestas que se han realizado, me parece sumamente interesante, por ejemplo, el tema de incluir temas tecnológicos para el control, tener un sistema en donde al día se va incluyendo los gastos, porque lo que pasa es que hasta el final el responsable financiero tiene la obligación de cuadrar las cifras con el gasto electoral y también hay algunos elementos que, como señalo... ¿Pero siempre van a ser exactos esos números? Va a ser complicado, pero hay que transparentar, como digo, algunos elementos que sobrepasan también al Código de la Democracia. Porque aparentemente queremos resolver toda la problemática con el Código de la Democracia y no es así. Aquí hay temas desde la cultura, desde el tema de transparencia. El Código Orgánico Integral Penal también tiene algunos elementos que son sustanciales y también importantes. La normativa secundaria del Código de la Democracia, el tema de los sistemas informáticos, que también son temas que nos permiten tener transparencia, y además otra cosa que también le estamos dejando por fuera, que es el tema de los movimientos y los partidos políticos, ¿no es cierto? Cuando tenemos partidos y movimientos fortalecidos, hoy dicen tenemos 270 movimientos que participaron. Con el cambio del método tenemos solo dos alternativas: o representatividad o la posibilidad de la participación, garantizar mayor participación. Entonces el debate va por ahí también. ¿Qué es lo que va a pasar incluyendo y sin hacer un análisis estructural de lo que queremos y para dónde vamos con el sistema electoral? ¿Qué le vamos a responder a la ciudadanía? ¿Y eso no se está respondiendo con estas propuestas entregadas por estos organismos? Bueno, ¿para qué queremos cambiar el método? Queremos tener mayor representatividad, ya. Sí. ¿Y qué pasa con la gobernabilidad? No, pero a ver, Franklin, hay que ser objetivos. Mira, yo escucho con interés tus argumentos, más todavía si vienen de un profesional de derecho, ¿no es cierto? Uno tiene que escuchar, pero también tenemos que remitirnos a la realidad de lo que ha sucedido. ¿Cuál es esa realidad? La realidad fue de que en base al método de Hunt, y concuerdo tal vez con esto que dijo Franklin, de que cada vez y cuando se quiere cambiar este método, pero no podemos quedarnos con un método que efectivamente permitió en las elecciones de dignidades pluripersonales, que haya una concentración de elecciones y que esa concentración de autoridades no correspondan al porcentaje. Y aquí se ha puesto ejemplos. Pero es que eso favorecía, se ha dicho también, y la consulta también para el asambleísta Samaniego, que con este método, el método de Hunt favorece mucho al voto en plancha y no al voto nominal, que es el que la gente podría observar cuál es el candidato que uno quisiera que estuviese ahí. Sí, en definitiva tenemos que entrar a debatir este tema, porque reitero una vez más,
en las elecciones anteriores y algunas anteriores, desde que está vigente este método, permitió que haya concentración de dignidades en un solo partido y que un solo partido con un 57% de votación obtenga el 75, el 80% de dignidades. Eso no está bien. Ahora también se está diciendo que como algunos partidos políticos ya se sienten ganadores en las próximas elecciones, no van a topar ese tema. Y por eso no se cambiaría eso es lo perverso. Pues, y yo tuve aquí una intervención en la Asamblea, porque mire, también dos asambleístas, no quiero dar los nombres obviamente, que no se ha cumplido lo que dice la ley, que debía venir un solo informe del Consejo Nacional Electoral. Y entonces, como no se ha cumplido eso, ninguno de los aportes que pueden haber tenido ellos sirve. Pregunta no, pues hay que despojarse, con esto termino, Ricardo, hay que despojarnos, me incluyo, despojarnos de posibles intereses partidistas, personales que tengamos y mirar los intereses del país. Y tenemos que entrar a discutir ciertos temas que son necesarios que se discutan. Los que sean necesarios, no tenemos que entrar en una gran reforma, porque concuerdo con lo que dice Franklin, no vamos a entrar en reformas coyunturales, tenemos que hacer un análisis más profundo de todo el Código de la Democracia, pero si eso no alcanza este momento por el tiempo, hagamos al menos 4 o 5 reformas que de alguna manera garanticen mayor transparencia, seriedad en las elecciones. Asambleísta Callejas, pregunta directa, le decía, al modificar la asignación de escaños, especialistas señalan que movimientos como Alianza País y Creo, quienes actualmente con este sistema no tendrían beneficios. Al modificarlo, tendrían mayor número de asambleístas en las próximas elecciones. Ustedes del movimiento Creo, ¿serían uno de los beneficiados al cambiar el método de asignación de escaños? Mire, yo no sé si seremos beneficiarios los señores de Alianza País, Social Cristianos, Creo. Yo no estoy mirando aquello, yo estoy mirando objetivamente lo que ha pasado en las últimas elecciones y en anteriores elecciones, que un 50% de respaldo popular se tradujo en 90% de dignidades. Eso no puede continuar, que habrá que buscar el mejor método. Para eso estamos aquí como Asamblea Nacional y en la Comisión, pero el punto medular y en el que quiero poner énfasis, Ricardo, Franklin, es que despojándonos de intereses partidistas, particulares, por tal vez legítimos que estos sean, tenemos que mirar los intereses del país. Y el interés del país, creo yo, es tener un código de la democracia más transparente, que permite elecciones más transparentes. Eso es lo que yo digo. Correcto. Asambleísta Samaniego, igualmente, con este método de asignación de escaños, uno de los favorecidos, en teoría, observando las consideraciones políticas del tablero político electoral, ¿sería la Revolución Ciudadana? No, yo creo que concuerdo ahí con lo que decía Fernando. Esto no puede llegar como observaciones. Me parece que es una burla al pueblo ecuatoriano. 400 páginas de observaciones. Yo concuerdo con lo que decía Fernando. Necesitamos un debate amplio en el país. Un debate amplio que se va a reducir a 2 cosas. El primero, en que tengamos una camisa de fuerza en 2 o 3 meses para poder hacerlo. Y el segundo, una sola persona para que pueda o no pueda recoger las observaciones que crea o no crea pertinentes. Y ahí es un tema que también tenemos una deuda que tenemos que saldarla en la reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, porque el ponente es el que resuelve ponerlo o no ponerlo. Pero, Samaniego, sí, ya vamos a pasar, y eso está en la Ley de la Función Legislativa, en las reformas que también se tramitan. Yo le quiero insistir, ¿existen entonces consideraciones de índole político por los cuales modificar el método de asignación de escaños en este momento a organizaciones políticas no les conviene? ¿Entre ellas ustedes? Nosotros no hemos hecho ningún cálculo político, nosotros tenemos un respaldo real en la ciudadanía y en los espacios en donde tuvimos la posibilidad en el último proceso de participar, lo demostramos. Aquí está Pichincha, por ejemplo. Yo creo que ese respaldo, y ahí viene el reto, descifrar cómo hacemos que la voluntad del pueblo ecuatoriano sea real en virtud de un método y en virtud de algunos mecanismos que el Código de la Democracia nos da para que esa representatividad y esa respuesta a la ciudadanía sea eficaz y eficiente. Creemos que en este momento ponernos a analizar al apuro
ciertos elementos. Por eso nosotros siempre hablamos del momento político, hablamos de la oportunidad, porque hay que ser responsables. O sea, lo que queremos de hacer es, frente al proceso electoral que se viene, apurar una reforma para acomodar tal o cual criterio y tal o cual posición en relación al método y en relación a los distritos. A eso se está reduciendo el debate del Código de la Democracia, y ahí concuerdo nuevamente. Hay que ampliarlo a la transparencia, me parece sustancial. Hay que ampliarlo a analizar los mecanismos para hacer efectivo el sistema de participación democrática que consta en el Código de la Democracia, pero adicionalmente, cuando hablamos de transparencia, cuando hablamos de justicia electoral, no puede ser que luego de todo un proceso, de todo un tiempo de implementación del Tribunal Contencioso Electoral, recién ahora estén viendo la posibilidad de determinar una justicia electoral que me parece que también hay que afianzarla, que hay que transparentar esos procedimientos, porque ¿qué pasa? Nosotros determinamos... Pasa lo mismo que en el Código Orgánico Integral Penal. Determinamos una ley con ciertos procedimientos, ciertas tipificaciones, y los operadores no solo que les implementan. Por eso decía que es un tema electoral y el Tribunal Contencioso Electoral. Es un tema integral. ¿Cómo garantizamos transparencia solo con el cambio de método y el tema de los distritos, cuando tenemos un sistema? Yo tengo aquí las observaciones que realizó la Veeduría de las Naciones Unidas en relación al último proceso electoral. Ahí tenemos algunos elementos que deberíamos también tomarlos como ejes para poder implementar. Pero a propósito de eso, a ver, si hablamos también de transparencia, asambleísta Callejas, ¿es necesario también evaluar el trabajo o el rol que efectuó el Consejo Nacional Electoral en las últimas elecciones, que son las más frescas, en donde hubo también ya en el Tribunal Contencioso Electoral procesos de impugnación que fueron entregados, se conoció por parte del señor Arturo Cabrera, Tribunal del TCE, que hasta 5 días después de ya acabado el proceso, en teoría después del 14 de mayo, finalmente se entregaron impugnaciones. Claro. Y fue todo, había cantones en donde no tenían autoridades ya electas definitivamente hasta 2 meses después. Así es, 2 meses después. No, pues eso no puede continuar. A ver, yo recojo una frase que señaló Franklin y la voy a hacer mía también. Los ciudadanos, a través del Código de la Democracia, tienen que sentir que su decisión en las urnas se refleja en lo que va a suceder una vez que concluya el escrutinio. Pero cuando se presentan procesos, y para eso tiene que haber transparencia, no abuso de poder, no aportes fraudulentos, no cancha inclinada, etcétera, etcétera. Y esto que, Ricardo, tú dices, claro, eso tenemos que de alguna manera evitar, pues, ¿cómo va a ser posible que todo el mundo aquí se siente ganador? No tiene ningún respaldo popular, pero presenta una impugnación. Y el Tribunal Contencioso Electoral tiene miles de impugnaciones, por favor. O candidatos que teniendo procesos penales en curso, se los permita estar en campaña. Bueno, pues eso sí se debía haber frenado antes por parte en el momento de la calificación de las candidaturas. Pero hay una serie de aberraciones en el actual Código de la Democracia que tenemos que corregir en base no a intereses políticos, Franklin, no de ustedes, de nadie, ni míos, ni tuyos, ni de nadie, en base a lo que ha sucedido en las últimas elecciones. ¿Por qué se da esta cantidad de impugnaciones y trabas a la designación de autoridades? Porque, claro, 80,000 candidatos. Todos se sienten ganadores. Ya vamos a hablar también porque existe un proyecto de reformas en ese sentido. Nos vamos a una pausa, asambleístas. Sí. Cuando regresemos todavía tenemos algunos minutos para conversar. Sigan con nosotros, amigas y amigos. Esto es Tercer Debate.
Gracias, amigas y amigos, por continuar con nosotros en este subprograma Tercer Debate. Conversamos con los asambleístas Franklin Samaniego y Fernando Callejas respecto del proyecto de reformas al Código de la Democracia. Asambleístas, ustedes han discutido sobre el tema de las circunscripciones territoriales, los escuchábamos en la pausa. ¿Por qué no se deberían eliminar el tema de las circunscripciones territoriales, asambleísta Franklin Samaniego? Bueno, Fernando planteaba algunas premisas en el debate. La primera era buscar la mayor representatividad y que sea lo más equitativo la distribución de la votación en representatividad, ¿no es cierto? Ya cuando hacen la distribución de las dignidades. Sin embargo, quiero comentarles, yo soy un fruto y tengo una experiencia, y no lo digo por mí personalmente, lo digo por muchas personas, y al inicio hubo una persona desde el sur de Quito que hablaba sobre los distritos. Creo que muchos hemos tenido la posibilidad de tener un espacio para poder participar, un espacio que también lo que ha hecho es generar nuevos liderazgos en los territorios y tener más cercanía. ¿Por qué son necesarias las circunscripciones? A veces se dice, se habla y se reflexiona sobre las particularidades y no solo las generalidades. Dicen que algunos asambleístas o algunas autoridades no responden o ya no viven ni siquiera en sus distritos. Yo quiero decirles que yo vivo en el sur de Quito. Yo me identifico mucho con el sur de Quito. Yo vivo en el sector del Calzado, frente al hospital del IES, del Seguro Social, claro. Sí, en la Pinjopata y Moraspungo. Quiero decirles que yo, por ejemplo, realizo procesos de fiscalización desde el sur de Quito para Pichincha y a nivel nacional también. En el sur de Quito tenemos problemas, y hablo en particular con algunas obras inconclusas que tienen problemas, como por ejemplo unidades del Milenio que no se han terminado. Tenemos 3 hospitales gigantes en los que tenemos problemas de atención, problemas de prevención de medicamentos, etcétera, etcétera, etcétera. Al eliminarse las circunscripciones, también se quitarían la presencia de legisladores, en este caso, de esos territorios. Bueno, centro, lo probable es que cuando se conforma una lista, lo que el movimiento del partido hace es determinar sus mejores figuras, ¿no es cierto? Quienes van a la cabeza. Y quienes van a la cabeza, y el resto lo que sigue siendo es ponerse a la cola. Eso sí se ha podido en algo revertir con los distritos. Y además hay otra cosa, esto no es a nivel nacional. ¿Cuántas provincias tienen distritos? ¿Por qué el tema de la acuciosidad del cambio o la eliminación de los distritos? Si son Guayas, son Pichincha, es Manabí, los que tienen distritos. O sea, ¿en qué cambia la estructural? Habitantes que existen en estas tres provincias. ¿En qué cambia lo estructural de un código de la democracia? ¿Por qué se centra el tema, y nuevamente vuelvo a señalar, en los distritos, en el método? Yo quiero decirles, aquí tengo las observaciones y me ha permitido hacer un trabajo de comparar las observaciones con lo que hicimos o que estamos planteando en la reforma al segundo debate. ¿Y quién está hablando de los problemas de la página web y del sistema informático? ¿Quién está hablando de la falta de presupuesto y dimensión contenciosa que debe tener el Tribunal Contencioso Electoral, la capacitación electoral, el tema de institucionalizar una comisión técnica de transparencia del sistema informático y de las herramientas que tiene? ¿Quién está hablando de incorporar un sistema para cambiar el tema de la violencia política que sí existe en el país y se evidencia? Aquí mismo en el Pleno de la Asamblea Nacional hemos sido testigos en ocasiones de temas muy complicados, y ahora también hacia afuera, desde las compañeras que están en las juntas parroquiales hasta las compañeras que llegaron al tema de las alcaldías. Violencia de género político. Así es, date cuenta la última vez. Lo último que ha pasado con el tema de la paridad en las designaciones de vicealcaldes, ¿no es cierto?, a nivel nacional. Ha tenido que entrar la Defensoría sobre temas y procesos que sí me parecen sustanciales. Yo creo que aquí hay una hoja de ruta también, que nadie la está debatiendo. Yo creo que estos elementos hay que ponerlo, pero necesitamos lo que decía Fernando, que la ciudadanía se inmiscuya, que la gente se inmiscuya. Y el único proceso que tenemos es primer debate, segundo debate. O sea,
Y luego este programa que se denomina Tercer Debate. A ver. Okay, vamos a escucharle a usted, asambleísta Fernando Callejas. Mira, Ricardo, cómo coincidimos con Franklin. No, yo no le doy mayor importancia, ni quisiera que se cambie lo de las circunscripciones territoriales o los distritos. Hasta hace un momento decía que sí, que es necesario cambiarlo. No, yo no, en ningún momento. Yo no he dicho, aquí está Franklin que puede corroborar. Yo he dicho, no veo necesario aquello. El método de Honda, de Webster, sí, porque eso sabemos lo que produjo en las últimas elecciones y en anteriores elecciones. Pero antes había Webster y no había Honda. Sí, ya. O sea, bueno, pero hay que buscar alguna posibilidad. Yo creo que tampoco es la respuesta a la problemática estructural. Si a través de los distritos electorales se logra que haya una mejor participación y que sean elegidos ciudadanos que representan al norte de Manabí, al sur de Quito, está bien. ¿Yo por qué tengo que cuestionar aquello? El tema es que serían más bien los candidatos visibles y no se buscaría mostrar a nuevas figuras políticas. Claro, evidentemente por una sola circunscripción estarían siempre en la cabeza de la lista aquellos candidatos que generarían arrastre, ¿no? Mayores votos. Sí, pero bueno, en todo caso se sienten más y mejor representados aquellas circunscripciones que tienen sus candidatos nacidos de sus entrañas. Ya. Lo que iba a decir hace un momento cuando fuimos a la pausa es que efectivamente si estas reformas al Código de la Democracia se han venido discutiendo desde el 2017, si ya tuvimos un primer debate, si hay un informe de la comisión, bueno, pues a ese informe de la comisión, Franklin ha estado en esa comisión, a ese informe de la comisión incorporemos algunos elementos o algunas propuestas importantes que pueden haber venido del Consejo Nacional Electoral, del contencioso electoral o independientemente de cualquier ciudadano. Incorporemos pues eso, no seamos aquí celosos y hasta egoístas, diría yo. No se puede incorporar nada que no haya sido debatido ya anteriormente. Aquí en el Pleno de la Asamblea varios asambleístas exponen que está bien, es hora de comenzar a discutir de estas observaciones presentadas por el Consejo Nacional Electoral, pero al ser materia de fondo, era necesario que pase por el trámite parlamentario regular, calificación del Consejo de Administración Legislativa, Comisión de Justicia, informe para primero y segundo debate, lo cual no sucedió. Sí, bueno, por eso digo yo, no nos pongamos quisquillosos y hasta egoístas. No se ha cumplido esta formalidad o esta legalidad, no podemos aceptar nada de lo que nos haya dicho el Consejo Nacional Electoral y peor todavía los consejeros de manera independiente. Por favor, pues hagamos un mea culpa, veamos lo que ha sucedido en el país en base a lo que la comisión ha propuesto, esto que se debatió en primer debate, que está para segundo debate, analicemos eso, pero en definitiva, Ricardo, Franklin, hagamos lo que nos está pidiendo la ciudadanía, el Ecuador, tengamos elecciones más democráticas, tengamos elecciones absolutamente, no voy a decir con más transparencia, porque eso sería también pecaminoso, con absoluta transparencia, ojalá en algún momento tengamos eso en el país. ¿Hubo transparencia en el último proceso electoral? No, pues no ha habido transparencia y mira, no estoy insultando a nadie ni cuestionando a nadie en particular, pero si tenemos toda una instrucción fiscal que está analizando lo que ha sucedido en cuanto a aportes fraudulentos a un partido político, ahí no ha habido transparencia. El tema es que se ha centrado esta investigación en un periodo determinado y no en el subsiguiente, que según la Comisión de Justicia también ha encontrado algunas observaciones, ¿no? Bueno, la Comisión de Fiscalización, que se haga todo lo que se tenga que hacer respecto a eso que en definitiva inclinó la cancha en favor de ciertas candidaturas. Y si a ese aporte fraudulento le sumamos la poca transparencia en el propio Consejo Nacional Electoral y si a eso le sumamos toda la capacidad que tuvieron autoridades que se reelegían a hacer campaña política de la manera más descarada, perdón que use ese término, pero así fue, entonces pues no ha habido eso que todos necesitamos, que las elecciones sean un reflejo de proponer candidaturas,
que todos estén en igualdad de condiciones y que los ciudadanos elijan a quien ellos crean son los que mejor les van a representar. Eso es lo que se quiere. Y si a través de este informe de la Comisión de Justicia, y si se le puede incorporar algo más, reformamos de alguna manera el Código de la Democracia, tenemos que hacerlo, por favor. Muy bien. Asambleísta Franklin Samaniego, insisto en este interrogante, ¿es necesario o se pueden incluir estas observaciones cuando en el mismo seno del legislativo legisladores han señalado que es necesario que estos temas pasen por un trámite regular? Calificación del Consejo de Administración Legislativa, en este caso la Comisión de Justicia, y luego los informes respectivos para su discusión. Bueno, la Constitución, nos guste o no nos guste, determina un procedimiento. La ley determina un procedimiento. Sin embargo de eso, ¿ustedes creen, y nuevamente lo voy a mostrar al pueblo ecuatoriano, que esto pueda asumirse como observaciones? Entonces, me parece que eso ya no pasa en el simple o mencionar de una legalidad. Pasa también porque lo que se trata, a mi criterio personal, es de acomodar las reglas del juego para un objetivo. ¿Estas observaciones fueron conocidas en la Comisión de Justicia? De ninguna manera. Nos llegaron los proyectos, la Comisión de Justicia lo que hizo es procesar y pasarnos para conocimiento de nosotros. ¿No hubo una discusión previa en la Comisión ninguna manera, para decir, no ha habido ¿se pueden ninguna? incluir estos La temas? única, y Fernando no me va a dejar mentir, la única vez que hemos conocido verbalmente de este tema y ni siquiera se las ha debatido fue cuando vinieron las tres autoridades aquí a pararse en el pleno de la Asamblea Nacional y a contarnos cuáles eran sus observaciones y sus aportes. La Comisión ¿cómo se llama?, de Justicia no ha recibido a ninguna de las autoridades todavía, no se ha procesado, no se ha llevado y sin embargo el tiempo sigue avanzando. Yo creo que si son estructurales, yo creo que si vamos a hablar responsablemente de transparencia, de seguridad de los procesos electorales, del sistema electoral, del sistema de organizaciones políticas, y no queremos cambiar 2 o 3 reglas del juego que con cálculo político de uno u otro sector quieran inclinar, como decía Fernando, la balanza o la cancha para un lado y para otro. Si estos temas sustanciales no los debatimos, yo no creo que haya oportunidad. La oportunidad política que este momento tenemos. Entonces, si el Consejo Nacional Electoral, teniendo iniciativa legislativa como le da la ley, el Consejo Nacional Electoral, no tiene la posibilidad de procesar estos temas al interno, con el contencioso, con sus vocales, lo que da muestra es que al país lo único que se ha hecho es deslegitimarlo institucionalmente, que esta es una muestra, y en segundo lugar estamos hablando de transparencia, estamos hablando de incluir a la sociedad en el debate. ¿Debió entregarse un solo informe por parte de la función electoral como Eso es lo que determina la Constitución y la ley, es la potestad que le da. Y a usted, ciudadano ecuatoriano, tenemos que responderle con transparencia, con estos elementos que acabo de señalar, ejes que me parecen sustanciales. Transparencia. Se habla de transparencia, pero ¿cuáles son los procesos? Todo el mundo habla de transparencia, todo el mundo habla de que tienen que ser procesos amplios, pero ¿cómo lo hacemos? Ese debate es el que tenemos que darlo estructuralmente para responderle al pueblo ecuatoriano. Porque si cambiando el método, cambiando desapareciendo los distritos, vamos a solucionar el tema. O sea, es un discurso que por su propio peso va cayendo. Yo estoy poniendo 5 elementos sustanciales que deberían toparse y que deberíamos ser responsables en analizarlo. Este sistema, yo quiero señalar, y yo estoy de acuerdo con algunos temas que se han planteado, sobre el tema del financiamiento, prohibir fuentes de financiamiento, y en las propuestas hacen un listado a detalle de qué fuentes no podrían ser posibles para financiamiento, el tema de la solidaridad en la responsabilidad, el tema hasta de un catálogo de gasto electoral. Recordemos lo que hicimos en contratación pública, ¿no es cierto?, con un catálogo en donde se trataba de unificar y se buscaba mayor transparencia en algunos procesos en los procesos de contratación. Yo creo que hay que ir caminando para allá, y las herramientas informáticas que también tienen que implementarse e irse perfeccionando. A ver, sobre ese tema, el tema de el financiamiento, ¿el objetivo cuál es? Según la presidenta de la Comisión de Justicia, que a futuro las empresas que aporten a una campaña electoral después no puedan no puedan trabajar con el candidato, con el gobierno que uno podría estar ganando, ¿no? No, pues así es, y eso es
una ética mínima que se tiene que tener, pues, bueno, en todo caso no quisiera poner ejemplos. Nosotros, y hablo de mi persona y de Fernando Naranjo, porque siempre salimos juntos en las elecciones seccionales, que me diga, para la alcaldía de Ambato y para la prefectura de Tungurahua, que alguien me diga si alguna persona natural o jurídica que aportó para las campañas nuestras tuvieron o nos pidieron siquiera algún favor, pues, o tuvieron algún contrato por bajo la mesa. Entonces ya pasa por la ética de cada candidato, pero si esa ética no existe, hay que poner reglas. Y a lo que ¿Reglas como cuáles? ¿Prohibir? Como esto, no prohibir, por ejemplo, aumentar el tope de gasto electoral para las diferentes dignidades. Eso es una cosa positiva, diría yo, porque ahora tenemos un tope tan bajo que nadie cumple. Luego de que las empresas que hayan aportado no tengan ninguna posibilidad de sacar contratos chuecos, pues no es cierto, porque si se presenta un concurso público, si se cumplen todas las reglas del concurso y gana un concurso, no tiene por qué ser vetada esa compañía. Pero si a una compañía que aporta $2 millones, después se le da un contrato a dedo de $2.000 millones, por favor, pues eso es falta de transparencia y eso tiene que ser vetado. Yo lo que iba a decir es que si Franklin hace un momento decía que en el primer informe que ya se conoció, que provino de la Comisión de Justicia, hay temas importantes que se han incorporado. Si a esos temas se les puede incorporar algunos temas que apadrine a algún asambleísta, ¿no es cierto? Porque sí, no se ha cumplido la... Se lo puede presentar a través de una moción, dice usted. Claro, pues en el segundo debate, a ver, a mí me gusta una propuesta del señor Verdesoto. No menciono que es del señor Verdesoto, es del asambleísta Fernando Callejas. En el segundo debate puedo hacer ese aporte, pero avancemos pues en esto, Franklin, que tenemos que avanzar. Y ahí queda a discreción de lo que ya señalaba el asambleísta. Del ponente, bueno, pero se ha cumplido la ley, pero si son propuestas positivas, sin entrar en ese como es legado jurídico que nos han presentado, ¿no? Toda una tesis. Toda una tesis, ya, en asuntos pequeños de detalle que puedan mejorar las elecciones para después entrar en otro gran debate para cambiar estructuralmente el código de la democracia. Pero como no se puede hacer eso, tampoco podemos hacer lo pequeño, lo que va a mejorar las próximas elecciones. Entonces, Franklin, reitero una vez más, despojándonos de intereses personales, partidistas, hasta de celo y de egoísmo por parte de la Asamblea Nacional. No se ha presentado como debía haberse presentado, eso está vetado. En el segundo debate, a ese informe de la Comisión de Justicia, incorporemos ciertas cosas que inclusive Franklin ha señalado que son necesarias y que yo también creo que son necesarias. Entonces, mire, yo no sé por qué aquí, bueno, esto es nuevo para mí, ¿no? Y es mi primera y última vez, porque yo no sirvo para esto. ¿No piensa ir a la reelección? No, ya de una vez lo hace público. No, yo no sirvo para esto. Yo soy práctico, a mí me gustan las decisiones que benefician a los ciudadanos. Y reitero, pero a través de la aprobación de las normas, ¿no? Ya, pues a través de la aprobación, pero miren, nos empantanamos en una discusión bizantina y seguramente no se va a hacer nada respecto al Código de la Democracia y nos vamos a quedar con el mismo código. Entonces, reitero, en base a lo que Franklin nos ha señalado aquí, el informe que se discutió en primer debate, que yo también estuve en ese debate, y si se le puede hacer algún aporte, si recogemos alguna sugerencia buena que haya tenido X consejero o X autoridad y la presentamos como propia, como del asambleísta cualquiera que éste sea, en el segundo debate estamos cumpliendo la ley, Franklin, no nos estamos apartando la ley y podemos tener algún aporte, algún cambio que sea necesario e importante para tener un código de la democracia más eficiente y eficaz para que los ciudadanos se sientan respaldados por ese código. Eso es todo lo que yo estoy diciendo. Asambleísta Franklin Samaniego, allí está entonces una propuesta, una moción, tal vez un camino como para incorporar esas observaciones, ¿no? Pero es sencillo. Este momento existe gobernabilidad armada en torno a un gran acuerdo
que ya creo que nos hemos olvidado desde hace unos meses atrás, que la Asamblea Nacional les llevó a tomar algunas decisiones. ¿Por qué en ese acuerdo no se incluyeron estos temas y hoy, como dice Fernando, se empantanan los temas, ¿no? Está el Partido Social Cristiano, está Creo, Alianza País, que hicieron, de la información que yo tenía y de lo que se nos ha comunicado por medio de los medios de comunicación, sobre un acuerdo? ¿Por qué el Código de la Democracia, si hoy nos preocupa tanto la transparencia y todo eso, no se incluyeron estos temas y se los debatieron oportunamente? ¿No fue parte de la agenda parlamentaria de usted? Bueno, no, sí, aparte de la agenda parlamentaria, es el tema del acuerdo. Yo veo a veces, hoy el otro día veía a un asambleísta que decía, este es la hoja de ruta que estamos implementando, que no es la que ganó las elecciones. Sin embargo de eso, yo creo, y siendo parte de la Comisión de Justicia, hoy en la mañana conversaba también con la presidenta de la Comisión de Justicia porque estaba preocupada sobre este tema. Yo le decía, ya, pongamos los temas, ¿cuáles son los temas? Porque todo el mundo habla de la transparencia, habla de los temas, habla de la parte estructural, el que mejorar, ¿cómo lo hacemos? Entonces, el tema es descifrar cuáles son los elementos que de una u otra manera se pueden observar. Una cosa es observar para ir ajustando las cuestiones y otra cosa es cambiar cuestiones estructurales del sistema democrático, de las herramientas con las que se utilizan para poder implementar el sistema democrático, de la parte estructural. Yo creo, ahí por ejemplo, ya digo, aquí hay una disposición y una propuesta del artículo 360 que habla de las fuentes de financiamiento prohibidas. Habría que analizarlas, cuáles son las que se han planteado. ¿Cuáles son se habla, las observaciones, por ejemplo, concesiones de obras, se prohíben que tengan empresas estatales en las que el Estado tenga participación accionaria, concesionarios de obras de servicios públicos de propiedad del Estado, congregaciones religiosas de cualquier denominación. O sea, se llega a un tema, hay como 10 o 15 elementos. Otro, por ejemplo, empresas e instituciones extranjeras, instituciones financieras subsidiarias de fondos de inversión nacionales extranjeras, que estén siendo... ahí para que no suceda el caso el tema de Odebrecht, empresas ejemplo, que estén siendo investigadas por lavados de activos, etcétera. Hay todo un catálogo que se ha planteado. Pero yo lo que sí señalo es que siendo responsables con la ciudadanía, con el sistema democrático, tomando toda la experiencia y el bagaje desde la época democrática, yo decía, porque un método sí y otro método no, si todos los métodos han sido utilizados desde la vida democrática del país y ninguno nos ha convencido hasta ahora. Ahora se ha puesto también la tela de duda en el tema del método de Hont. ¿Con Wester vamos a resolver el problema? No creo. Yo creo que tiene que llevarnos, y saludo lo que decía Fernando, llevar a un gran consenso y un acuerdo en virtud del cual, hablo acuerdo democrático, en virtud del cual consensuemos ciertos elementos que nos permitan transparencia, ciertos elementos que nos permitan afianzar derechos que se han avanzado, por ejemplo el de participación, el de equidad, cosas que también para muchos sectores son sustanciales. A veces parecería, y vuelvo a repetir, que todo se resuelve con el método, todo se resuelve con los distritos y eso no es así. Queda clara esa cuestión. Asambleístas, sí. Nos queda poco tiempo. A ver, su réplica, asambleísta Callejas, brevemente. No hay necesidad de réplica, coincidimos. Ha pedido la palabra. Coincidimos. En todo caso, a ver, el método Webster de Hont, el imperial, ni sé qué, ni sé cuánto, siempre hemos estado cambiando. Bueno, dejemos el método de Hont. Ya, dejémosle. Los distritos, dejemos los distritos, pero con Franklin coincidimos en que debe haber mayor transparencia en los aportes a las candidaturas, en que autoridades que se van a reelegir no pueden ser tan faltos de ética y hagan una desembosada propaganda electoral haciendo uso o mal uso de los recursos que tienen políticamente a su servicio. ¿Se debería definir si es que solicita licencia o finalmente si es que renuncia al cargo? No, bueno, cuando va a la reelección tiene que pedir licencia sin sueldo. Pero ahora tiene que ser obligatorio. Y cuando va a otra dignidad tiene que renunciar, eso sí está en la ley. Entonces, mire, 2, 3, 4 cosas con las que coincidimos con Franklin. El asunto del financiamiento de campaña tiene que elevarse el monto para que no hagamos trampa en todo. Ahora, y tiene que limitarse los aportes de las empresas
las personas naturales o jurídicas, y esas personas de alguna manera tienen que ser vetadas en obtener favores por sus aportes. Correcto. Eso, por ejemplo, estamos de acuerdo, Franklin. Ahí hay consenso. Ya, Entonces, entonces aprobémosle, pues. Muy bien. Si los dos estaríamos en la Asamblea, aprobaríamos eso. Asambleístas, regresamos a la pregunta inicial. Si es así, entonces, ¿le alcanzará el tiempo a la Asamblea Nacional para aprobar estas reformas, tomando en cuenta otros elementos? Está en camino la objeción del Ejecutivo al Código Orgánico Integral Penal. Se hablan cambios en materia tributaria y materia laboral. Y en el mes de noviembre, el presupuesto general del Estado. ¿Tendrán el tiempo? Si ponemos el empeño necesario, sin entrar en esta gran reforma estructural a la que hace referencia Franklin, que yo tampoco pienso que nos alcanzaría el tiempo, pero 4 o 5 reformas puntuales y simples de hacer, si tendríamos voluntad política, claro que nos alcanzaría el tiempo. No sé si hay esa voluntad política, lamentablemente, en la Asamblea Nacional. Asambleísta Franklin Samaniego, ¿tendrán tiempo? Yo puedo responder también por un trabajo que realizó la Comisión de Justicia. Hay grandes avances, muchos de los temas que se han planteado están ya recogidos aquí en la propuesta de reforma, la corresponsabilidad en los temas económicos, algunos temas de financiamiento, en el tema de difusión en prensa, radio, televisión, etcétera, porque en este momento también los recursos y la falta de control, por ejemplo, en el tema de las redes sociales, o sea, hay un debate estructural que hacer. El tema de poder pedir, o la obligatoriedad de pedir la licencia está ya incluida en la reforma. Pues por eso es que nosotros decimos que hablemos de la oportunidad política. Si ya está aquí, y hay 2 o 3 temas en relación a transparencia, algunos elementos que queramos incluir, sin duda alguna no creo que haya el mayor problema. Pero si vienen y nos dicen, compañeros, 3 personas se paran adelante 2 horas o 3 horas a explicarnos un cambio sustancial al tema, es complejo. Yo creo que hay que que, asambleísta, perdón que le interrumpa, pero el trabajo que realizó la Comisión de Justicia en el informe que usted tiene allí, podría quedar en nada por estos otros elementos, porque si finalmente ingresan a la Asamblea Nacional estos temas, objeción al Código Orgánico Integral Penal, reformas tributarias, reformas laborales y el presupuesto general del Estado, que obligadamente la Asamblea Nacional tendrá que discutirlo en el mes de noviembre. Así determina la Constitución. Pero aquí el tema también es una cuestión de voluntad y decisión política, y concuerdo con Fernando, eso no depende ni de él ni de mí. Aquí hay un presidente de la Asamblea Nacional que maneja la agenda del Pleno de la Asamblea Nacional, hay un asambleísta ponente del proyecto de ley. Sin embargo de eso, nosotros, por lo menos desde la Revolución Ciudadana, como digo, hemos hecho un aporte que está ya aquí incluido, y lo otro, vamos a seguir debatiendo porque hay estos temas estructurales que sí me parece que deberíamos iniciar. Sin embargo, de tomar en cuenta el calendario electoral, creo que hay que debatirlos, hay que consensuarlos, hay que trabajarlos con la sociedad y con la ciudadanía, porque a veces también hablamos a nombre de toda la ciudadanía, y la ciudadanía sí tiene reparos sobre algunos temas, pero ¿quién puede quejarse también de algunos avances que se han dado en el código, en las normas y en los procesos electorales? Claro que ha habido avances en la Constitución, ha habido avances en el Código de la Democracia, que hay que ir ajustando temas, que hay que mejorar las herramientas, como por ejemplo el sistema informático, que también yo hasta ahora estoy esperando el informe del último proceso electoral. El CNE debería presentarle, creo yo, a la Asamblea Nacional por transparencia también de qué es lo que pasó, por qué se demoraron la proclamación de ciertos... ¿No ha llegado todavía ese informe? De ciertos, yo por lo menos no he tenido acceso, de ciertos candidatos. En el Consejo de Participación Ciudadana, ¿qué pasó? ¿Por qué se dilató tanto para poder entregar las credenciales? O sea, hay temas que sí debemos informarlos para transparencia, porque eso también es parte de la transparencia. Vamos cerrando. Asambleístas, nos queda poco tiempo. Asambleísta Callejas, brevemente, sus conclusiones. Sí, yo quiero cerrar indicando que en base a lo que aquí hemos expuesto, porque no ha sido debate ni mucho menos exposición de ideas, en base a lo que dice Franklin, que estuvo en la Comisión de Justicia o que está todavía en la Comisión de Justicia, si hay un primer informe de la comisión que ya se debatió, si ese informe recoge algunas de las necesidades sentidas que tiene la población ecuatoriana para mejorar nuestro Código de la Democracia, bueno, pues pasemos a discutir ese primer informe, y a ese primer informe
incorporemos alguna cosa fundamental que no haya sido recogida. Pero lo que ustedes nos presentaron aquí mismo en la Asamblea es este oficio, este documento cuestionando cualquier posibilidad de reforma al Código de la Democracia. Yo me hubiera más bien quedado en el sentido de que hay un primer informe, ese primer informe ya se discutió, profundicemos en este y aprobemos ese informe para las próximas elecciones del 2021. Muy bien. Gracias, asambleísta Franklin Samaniego. Brevemente. Fernando se ha referido al documento, yo lo tengo aquí. Sí, y hemos puesto cinco temas al debate. El sentido de las reformas, que hoy les he planteado. El segundo, el momento político, que también lo hemos razonado contigo. El tercero, la falta de apego al procedimiento parlamentario, que también lo hemos debatido aquí, hemos acordado, que está aquí recogido, tal cual lo hemos debatido. El segundo, la eliminación de distritos electorales, que creo que tú has terminado diciendo que sí, o sea, que este tema no tiene que trascender en la parte estructural. Y la tercera, el quinto, el método de asignación de escaños. Eso es lo que hemos planteado como Revolución Ciudadana, que no está por lejos ni por fuera de lo que hemos conversado el día de hoy. Ustedes plantean simplemente están diciendo que no hay necesidad de ninguna reforma al Código de la Democracia. Y en eso yo no estoy de acuerdo. Yo estoy diciendo, hay un primer informe con aportes de la Revolución Ciudadana, partido al cual tú te perteneces, vayamos a eso y debatamos eso, incorporemos cualquier cosa que sea necesario y aprobemos eso, por favor, pero tenemos que reformar el Código de la Democracia. Muy bien, asambleístas, interesante la discusión, sin duda va a continuar en el Pleno de la Asamblea Nacional. Gracias, asambleísta Fernando Callejas, gracias, asambleísta Franklin Samaniego, gracias, amigas y amigos, ustedes desde donde nos miren, desde donde nos escuchen, sacarán ya sus conclusiones. Esto ha sido Tercer Debate, nos encontraremos en una próxima edición.